Bendito y alabado sea el maravilloso y excelso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué placer, qué bendición poder saludarlos en esta hora y traer con ustedes una palabra poderosa de Dios. Son tiempos únicos, son tiempos de reflexión, llamados a la reflexión. Bien dice la Escritura: paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua y andad por él. Yo creo que es una necesidad imperante, pueblo del Señor, reflexionar en estos días. Los momentos críticos que vivimos hoy no pueden menos sino traer una reflexión a nuestro corazón y un acercamiento a Dios. Dios es la prioridad, Dios es la alternativa. Dios es el único refugio para acudir. Dios es el camino a seguir. Por eso hoy quiero invitarlos a una búsqueda profunda a Dios. Necesitamos buscarlo con desesperación de corazón arrepentido, con determinación para vivir, con urgencia de un corazón que lo anhela. Diríamos que la urgencia de la búsqueda a Dios debe ser nuestra prioridad en esta hora. Diga: la prioridad de mi vida, Dios, es buscarte. Es un grito del alma, es un grito desesperado. La humanidad tiene que emerger a esa búsqueda poderosa de Dios. Bien dice el Señor: si me buscáis, me hallaréis, porque me buscaste de todo vuestro corazón. O sea que la búsqueda a Dios no puede ser solamente la motivación por una necesidad. La búsqueda a Dios tiene que ser la necesidad de una relación. Por eso hoy quiero compartirles el tema que he titulado: anhela y busca los momentos con Dios. El anhelo, la necesidad profunda, la necesidad que nace de la necesidad consciente de una época como esta. Es la revelación del momento la que nos invita a buscarlo con intensidad. Y quiero que vamos al libro de Isaías capítulo 44, el verso número 21 y 22. Este texto es tremendamente poderoso. Isaías 44, 21 y 22 dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, dice el verso 22, vuélvete a mí porque yo te redimí. Padre, gracias por la oportunidad de estar en tu presencia y tu palabra compartir en esta hora. Que esta tu palabra llegue a cada corazón, a cada vida, Señor, y sea hecha tu voluntad dentro del plan de tu propósito, en cada uno de nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Anhela y busca los momentos de Dios. La historia que nos ocupa hoy es precisamente esa historia que a veces es triste e incomprensible, de un pueblo como Israel que vivió las experiencias con Dios como ningún otro pueblo en la tierra lo ha vivido. Pero siempre ese pueblo, como cosa inexplicable, se descarrilaba, se apartaba de los caminos del Señor. Siempre vivió en el canje de sus prioridades. Es trágico cuando nosotros vivimos la vida en el canje de nuestras prioridades. Las prioridades únicas y absolutas, como son las que tenemos en Dios, no se pueden canjear. Y cuando tú las canjeas, o sea, cambian las prioridades de tu relación con Dios por otras cosas,
que finalmente terminan siendo ficticias y pasajeras, lo más seguro es que vivamos momentos difíciles. Los momentos difíciles que se viven precisamente se obedecen a eso, a que el mundo, la gente, los cristianos han cambiado sus prioridades. Tenemos que volver a esa prioridad única y absoluta, incambiable, inmutable, que es Dios. Iglesia, Israel cometió la torpeza de sus días. Todas las dificultades que el pueblo de Israel vivió obedecían a una sola razón: desobediencia a Dios, desvío del camino, cambio de prioridades. Fueron instruidos y enseñados en un camino, en una verdad. Fueron instruidos y enseñados en el conocimiento de un solo Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Pero se olvidaron de eso y se fueron detrás de los dioses efímeros, de los dioses imaginarios. Porque el problema es que cuando tú te desprendes de la mano del Señor, nacen otras cosas que de alguna manera, y ojo a esto, se establecen como dioses en tu vida, y eso es demasiado peligroso. Porque el problema es que cuando tú te sales del ámbito de Dios, entras a un campo equivocado. La atmósfera de ese campo equivocado transforma lo negativo como que si fueran verdades que no son verdades. Por eso la gente, cuando está en el pecado, cuando está en la desobediencia, pareciera que ellos piensan que tienen la razón, pero no tienen la razón. La única verdad absoluta está en Dios. Y fuera de Dios, fuera del ámbito de esa verdad absoluta, vas a encontrar errores. Por eso es importante entender esta palabra hoy. Israel se extravió del camino, cambió sus prioridades. Y dice la Escritura que Dios le abre una puerta de oportunidad. Esas puertas de gracia, de misericordia que Dios abre antes de que venga la reprensión y antes que venga el castigo. Dios siempre abre puertas de gracia. Y a veces nuestros oídos no las perciben. Y pensamos que muchas veces cuando la voz de Dios viene, son voces del hombre, porque cuando la naturaleza está contaminada, no podemos distinguir. Ojo a esto que es importante. Cuando la naturaleza humana está contaminada, no podemos distinguir la voz de Dios. Esa voz que escuchamos cantidad de veces y que quizás en el ámbito en que vivíamos, en esa comunión con Dios, estábamos familiarizados con ella y era imposible desconocerla cuando la escuchábamos. Ahora la desconocemos, porque cuando nos apartamos de Dios perdemos la capacidad de oír. Cuando nos enfriamos se va el sentido auditivo para escuchar a Dios, para oírlo. Cuando nos enfriamos, la naturaleza del espíritu se muere y comienza a avivarse la naturaleza de la carne y de los deseos, que se toman como cosas inofensivas. Esto es poderoso. Se toman como cosas inofensivas, pero son peligrosas. Toda acción, y esto es tremendo, toda acción fuera del ámbito de la revelación es una tragedia hacia la muerte. Nunca se olvide esa frase, de estar toda revelación que se ignora es un camino hacia la muerte. Tenemos que tener los sentidos bien abiertos. Ejercitemos nuestros sentidos del espíritu para oír a Dios. Por eso hoy Dios le habla a Israel y le dice: mira Israel,
Y lástima que no tengo el tiempo para exponer porque aquí hay una profundidad impresionante. Acuérdate de estas cosas. ¿De qué cosas Dios le está hablando a Israel? Acuérdate de estas cosas. Dios está haciendo una evocación. La conexión de la memoria de los hechos. Uy, tremendo esto. La conexión de la memoria de los hechos de Dios se activan para en tu mente y en tu espíritu para que te pares, te detengas y vuelvas a Dios. Y Dios activa la mente de Israel. Le dice: mira, Israel, estas cosas. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Todavía Dios considera a Israel como su siervo. En otras palabras, lo que Dios está diciendo: todavía estoy contando contigo a pesar de tu desobediencia. Todavía estoy contando contigo a pesar de tu inmadurez. Todavía estoy contando contigo a pesar de tu frialdad espiritual. Todavía estoy contando contigo a pesar de tus errores que ya los conozco. Todavía estoy contando contigo a pesar de que cambiaste las prioridades. Y dice: acuérdate hoy, Israel, siervo mío, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío, eres tú, Israel. Y hay una frase que me golpea y lástima que no hay tiempo para profundizar en ello. Dice la Escritura: no me olvides. Dios está hablándole a su pueblo. Acuérdate de todo lo que yo he hecho en ti. Acuérdate de todo lo que ha pasado en tu vida. No me olvides. Significa que el corazón de Israel estaba extraviado. Y Dios le sigue recopilando y le dice: yo deshice como nube tus rebeliones. Iglesia, necesitamos volver a anhelar a Dios aún con la fuerza superior de nuestro principio. Necesitamos volver a que nuestro corazón se encienda en la pasión por el Señor. Ojo a esto: ignorando las voces de tu presente y dejando a un lado las presiones de tu mundo. Esto quiere decir que tenemos que priorizar como una fijación, como una meta, a Dios en nuestra vida. Necesitamos regresar al fuego otra vez. Necesitamos regresar a tener el corazón ferviente en la oración. Necesitamos regresar otra vez al ayuno, a la oración, a la vigilia. Necesitamos regresar otra vez con más fuerza al evangelismo como tarea de cada cristiano. Necesitamos regresar otra vez a confiar tanto en el Señor que la preocupación del día siguiente o del mañana no sea una alteración de la preocupación de nuestro corazón. Porque cuando conectados estamos con Dios y nuestra pasión se fija en el Señor como preocupación de nuestros días, entonces lo demás tiene que venir. Lo demás tiene que venir por añadidura. Y como yo le decía a alguien una vez, si Dios tiene que usar al mismo diablo como mensajero para traerte algo a ti, para que llegue alguna provisión a tu casa, pues lo hará. Y eso habla precisamente de la dimensión de los recursos infinitos que Dios tiene para ejecutar, para bendecir sus hijos. Ojo a esto: todo hijo de Dios está protegido por el principio de la fidelidad de una paternidad. Todo hijo de Dios está enlazado al poder del Espíritu de una palabra de Dios que te protege. Anhela, iglesia, los momentos con Dios.
¿Por qué es tan importante? Y Dios le recuerda a Israel, el énfasis es, no me olvides. Significa que van a venir distracciones y cosas. Y con todo esto que estamos viviendo, llegan momentos como está pasando, que no podemos congregarnos. Aunque quisiéramos hacerlo, tenemos dificultades. Pero el fuego es inherente al espíritu de mi fe. Diga, el fuego de Dios en mí es inherente al espíritu de mi identidad. Es la identidad como hijo de Dios la que te mantiene el fuego. Es la identidad de lo que eres en el Señor la que te mantiene avivado. Porque si la identidad de ser hijo de Dios está activado en ti, siempre estará activado la necesidad y el hambre por buscar a Dios, y vivirás sostenido. No solamente sostenido espiritualmente, sino que vivirás sostenido materialmente, porque de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el Salmo 24, el mundo de los que en él habitan. De Jehová es la tierra. La mano del Señor no se ha cortado para el recurso de su pueblo. Tu vida está ligada, está unida por derecho de hijo, unida a la mano proveedora de Dios. Tú no necesitas preocuparte por la provisión. Ocúpate por el Dios de la provisión, porque Él te bendecirá. No busquemos el evangelio que nos muestra solamente prosperidad, pero no consagración. No busquemos el evangelio de las palabras bonitas por encima de nuestro pecado. No busquemos el evangelio, ese evangelio que nos presentan de gloria, sin proceso del monte Getsemaní. No busquemos un evangelio que muchas veces no demanda la cruz. El evangelio y la cruz es un testimonio. Es un testimonio. Por eso la gente que está dispuesta a llevar una cruz, esto es, morir cuantas veces tenga que morir a sus deseos y a sus pasiones. Renunciar muchas veces a las cosas que te parecían importantes, pero que te diste cuenta por revelación de misericordia, que son muerte. Dile, Señor, dame revelación de misericordia. Porque esa revelación de misericordia nos lleva a entender que hay cosas que producen muerte. Por eso necesitamos anhelar. Y yo te insto en este momento a que anhelemos los momentos con Dios. ¿Qué es anhelar? Anhelar es desear, es querer algo con vehemencia, es querer algo con vehemencia, con énfasis, con determinación. Por eso hoy son los días donde tenemos que decirle al Espíritu Santo, avívame en los días, y esto es poderoso, avívame en los días de tu palabra. Porque cada vez que viene la palabra, viene para avivarnos. Y este es el día de la palabra. Dile, Señor, avívame, lléname, Señor, y llena mi casa de tu presencia. Llena mi vida, Señor. Anhela los momentos con Dios, que son los mejores. Buscar a Dios. ¿Qué es buscar? Buscar es hacer algo para hallar a alguien o algo. Y en este caso es alguien. No es algo, es alguien. Lo que pasa es que la religión nos cambió la prioridad. La religión nos está enseñando, y los motivadores, los predicadores motivacionistas nos están enseñando que es algo. No es algo, iglesia, es alguien. Nos están enseñando que es algo lo que tenemos que buscar. Por eso la gente se conecta a las redes, la gente siempre está pendiente buscando algo. Y no es algo, es alguien. Porque no dejes que entres en el ámbito del mundo del engaño. El mundo del engaño es que la gente está caminando por algo y no por alguien.
Y ahí estamos desfasados. Por eso cada día las necesidades son mayores, porque es la manera del sistema engañar la iglesia. Y esto es poderoso. Es la manera del sistema llevarte por caminos equivocados. Es la manera del sistema distraer a la iglesia. Y lo ha enfatizado en la búsqueda de algo. Entonces usted siempre ve que la gente está buscando es algo, algo que sea cómo resolver mi problema, algo que sea cómo suplir mi necesidad, algo que sea una medicina para mi enfermedad. Y no es así. Esto viene cuando tú buscas a alguien, ese alguien que se llama Dios. Por eso el principio de la revelación del evangelio es buscar el reino de Dios primero y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú te centras a buscar a alguien, ese alguien se llama Jesús. Él es el Señor de nuestras vidas. Y cuando lo buscas a Él, te conectas a la provisión. Diga, estoy conectado a la provisión de mi prioridad. Tu prioridad produce provisión. Tu provisión no produce prioridad. Tu prioridad es Dios, y Dios produce provisión. La provisión no te produce a Dios. Por eso a veces cuando buscamos un milagro, encontramos el milagro, pero no a Dios. Cuando buscamos bendiciones, encontramos la bendición, pero no a Dios. Necesitamos buscar y encontrar y hallar a Dios, y buscarlo de todo corazón. Entremos por la senda del evangelio real, del evangelio verdadero. El anhelo es la expresión de un profundo deseo de intimidad, de manifestación de Dios. Yo quisiera que tú levantaras tus manos donde estás y expresaras con la fuerza más intensa de tu ser. Diga, Señor, yo te anhelo con profundidad. Te anhelo como revelación de prioridad en mi vida. Te anhelo como la fuerza que me transforma. Te anhelo como la vida que necesito. Te anhelo como la circulación vital para mi vida. Te anhelo, Señor. Esta es una noche de intimidad, y este mensaje Dios me lo dio en lo más profundo de mi espíritu para poder compartir. Lástima, no tengo mucho tiempo para exponer todo lo que hay dentro de mi corazón en la profundidad de esta palabra. La iglesia necesita volver al anhelo por Dios. La iglesia necesita volver a la búsqueda como prioridad. Esa búsqueda que fue señal verdadera de los cristianos que vivieron para Dios. Esos primeros cristianos que la prioridad de su vida era Él. De esa prioridad te hablo. Dios es la prioridad. Lo demás está determinado por el principio de la conexión de tu prioridad. Cuando tú te conectas con Dios, lo demás está garantizado. Si en tu conexión con Dios no hay provisión, entonces estás fuera del testimonio. Y esto es poderoso. Estás fuera del testimonio de su palabra. Pero dice la Escritura que cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Isaías capítulo 26, el verso número 8 y 9, 26 de Isaías capítulo 8 y 9. Y qué palabra tan tremenda. 8 y 9 dice: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te he esperado. En el camino de tus juicios te he esperado. Eso, qué tremenda palabra. En el camino de tu juicio. Cuando tú esperas en el camino del juicio de Dios, todos tus enemigos caerán. Porque tu conexión con el altar desbarata el plan del infierno. Tu amistad con Dios produce que la muerte suelte tu casa, suelte tu finanza,
suelte tu cuerpo, porque todo lo que está conectado a la amistad con Dios tiene que vivir. Aunque el diablo crea que está muerto, tiene que vivir. Hay cosas que tendrán que vivir en ti, porque Dios te la dijo, porque Dios te la prometió y porque te has mantenido en la fidelidad de tu relación y de tu amistad con el Señor. Dice, caramba, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Aleluya. Con mi alma te he deseado en la noche, dice el verso 9, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Mientras me dure el espíritu dentro de mí, mientras haya actividad del espíritu. Examínate qué tipo de actividad espiritual está ahí dentro de ti. Examínate si tienes vida, vida para levantar tus manos, vida para glorificar a Dios, vida del espíritu. No deje que los venenos del infierno apaguen la vida del espíritu. Entre tanto que dura, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicio otra vez, tuyos en la tierra, hay juicio, oh Señor mío, hay juicios tuyos en la tierra. Los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces, mientras hay juicio, la misión de la iglesia y de los cristianos es madrugar a buscar al Señor. Pero hay juicio y a veces vivimos como tan ajeno al llamado de esta hora. El deseo de la búsqueda nos desafía. Yo estoy aquí para desafiarte, iglesia, a que vuelvas al espíritu de la búsqueda, a que vuelvas al espíritu de anhelar esos momentos sublimes, no esos momentos emocionales, sino esos momentos sublimes que nos llevaron al quebrantamiento y nos dieron la manifestación del rostro del arrepentimiento. La iglesia necesita volver al rostro del arrepentimiento, porque cuando la iglesia vuelve al rostro del arrepentimiento, entonces la iglesia, ¿usted sabe qué es el rostro del arrepentimiento? El rostro del arrepentimiento es una iglesia humillada, es una iglesia que vive en la voz de la oración y del clamor constante. La voz del arrepentimiento es estar consciente de mi dependencia de Dios. Ay, Dios mío, esto está tremendo. De mi dependencia de Dios. Es que dependo de Él. Y cuando hablo de arrepentimiento, no solamente hablo para la gente que ha cometido y vive en el pecado. Porque arrepentimiento no solamente aplica para la gente practicante del pecado, aplica para el que quiere estar, tremendo esto, para el que quiere estar en la presencia de Dios. Si necesitas vivir los momentos poderosos de la vida, que es cuando estamos en la presencia de Dios, busca arrepentimiento, rendición. Necesitamos que la gloria de Dios llene la tierra, que la gloria de Dios llene mi vida, que la gloria de Dios llene mi casa, que la gloria de Dios llene el ministerio, que la gloria de Dios entre en operabilidad y sane esta tierra y se acabe el dolor de los que mueren, el dolor de los que están en una UCI, el dolor de familias que todavía sienten el embate de un ser querido que se fue. Necesitamos volver a esos momentos con Dios para que haya sanidad de la tierra. Y estos días, aunque sean difíciles, pero que haya gloria, porque no podemos quitar los días difíciles de la tierra, pero sí podemos provocar una mayor gloria sobre nuestro mundo. Iglesia, les bendigo enormemente y los culmino en este día, los invito en este día
anhela y busca los momentos con Dios. Son únicos y este es el momento de parar, de detenernos y decir: Señor, el tiempo de buscarte me ha llegado en la revelación como nunca antes lo entendí. Hoy lo entiendo. Hoy tenemos que estar más avivados que nunca en nuestra historia. Hoy tenemos que estar más comprometidos con Dios como nunca en nuestra historia. Hoy tenemos que estar más dispuestos a buscar a Dios como nunca en la historia, porque Dios hoy como nunca está dispuesto a manifestar su gloria de tal manera que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y tú estás invitado. Póstrate allí, porque es el llamado aún a la gente que nació como guardas de muro. Necesitamos el clamor de los intercesores. Necesitamos la unidad de los líderes que se comprometieron, que están comprometidos con el reino. Necesitamos la unidad de los empresarios para que todos unidos sirvamos al Señor y sirvamos a la obra de Dios. Estas son las obras que trascienden a la eternidad. Esta es la inversión de vida que te da vida para vida eterna. Vivir para Dios. Vivir para Dios en el buen testimonio. Esto es poderoso. Vivir para Dios en el buen testimonio son las huellas que dejas a tus hijos. Tu lenguaje. Tú eres causante. Tú eres causante de la herencia del camino que le dejas a tus hijos o de la tragedia que estás trayendo sobre tus hijos por tu mal testimonio y por tu vida y por la vulgaridad de tu lenguaje y por el desorden de tu vida, habiendo conocido el amor del Señor. Vuélvete hoy al Señor. Hay una impresión en mi espíritu y siento la unción del Espíritu tan fuerte dentro de mí y no sé por qué. ¿A quién Dios le está hablando en esta hora? Vuélvete y volvámonos todos al Señor para que sane esta tierra y para que la gloria de Dios llene completamente nuestro mundo. Busquemos y anhelemos los mejores momentos con Dios. Les bendigo con toda bendición en Cristo Jesús y que esta palabra de hoy sea el desafío para un gran encuentro y para grandes momentos con Dios. Que la gloria del Señor les inquiete para entrar en el momento de este llamado que Dios está haciendo. Volvamos a Dios, porque la gloria de Dios viene de vuelta a nosotros y la presencia de Dios nos espera. Les bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Y estamos orando y estamos pendientes. Pronto estaremos de regreso otra vez con ustedes. Les amo profundamente en el nombre de Jesús. Bendiciones. Oren mucho en sus casas. Métanse mucho con Dios. Es el momento de estar en la presencia de Dios. Para vivir lo que la presencia de Dios trae de vuelta para nuestras vidas. Les amo en el nombre de Jesús. Amén. Mi corazón y mi oración con ustedes y sus familias. Amén y amén.